Vamos a desarrollar ahora un tema de geometría, ¿no? Que es ángulo, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo, miren acá, tenemos acá el rayo OA y el rayo OB, ¿no? Se han intersectado en el punto O. La abertura que forma la intersección de estos dos rayos, esta abertura es un ángulo, ¿no? Entonces es la figura formada por dos rayos que tienen un vértice común, que tienen un punto común llamado vértice. En este caso tenemos OA y OB, son lados, el vértice es O. ¿Cómo se denota un ángulo? Acá, esto se denota así, ángulo AOB. Si yo quiero dar un valor a este ángulo, en este caso le he dado alfa, entonces decimos medida del ángulo AOB, en este caso es alfa. Ese es un ángulo, ¿no? Figura geométrica formada por dos rayos que tienen un vértice común. Ahora, tenemos lo que es un bisectriz de un ángulo. Dice, ese rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales. Tenemos el ángulo AOB. Me dice que OM es bisectriz. Si es bisectriz, significa entonces que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB, ¿no? Eso me indica de que OM es bisectriz. Entonces divide el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Eso es lo que es bisectriz. Hemos recordado lo que es un ángulo y lo que es una bisectriz de un ángulo. Vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Tenemos por su medida. ¿Ya? Por su medida puede ser un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90, ¿no? Eso es lo que me dice esta relación. Esto me dice que alfa es mayor que 0 grados, pero menor que 90. Por ejemplo, un ángulo de 60 grados será un ángulo agudo, de 45 grados, un ángulo agudo, de 25,40 grados será agudo, ¿no? De 89 grados será un ángulo agudo. Entonces, pero si el ángulo es 90 grados, ¿será agudo? No. Cuando ya tiene un ángulo, ya tiene 90 grados, se le llama ángulo recto. El ángulo recto significa que su medida es igual a 90 grados. Esa es la que me dice acá. Todo ángulo recto mide 90 grados. También tenemos un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso me dice, por ejemplo, que este es un ángulo obtuso. ¿Por qué es un ángulo obtuso? Observe. Si yo trazara una perpendicular hasta acá, esto sería 90. Tiene más de 90. Miren, ¿eh? O sea, que este teta es más de 90, pero a su vez es menor que 180. Esa es la que me está diciendo esta expresión. Que un ángulo agudo es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Ese es un ángulo obtuso. Ángulo llano. ¿Un ángulo de 180 grados será un ángulo obtuso? No, tiene un nombre especial que se llama ángulo llano. AOB es un ángulo llano. Significa entonces que este ángulo mide 180 grados. Ese es un ángulo llano, ¿no? Eso sería la clasificación según su medida, en agudos, ángulo recto, obtuso o ángulo llano. ¿Ya? También tenemos una clasificación de acuerdo a su posición. Tenemos ángulos adyacentes. ¿Cuándo se dice que los ángulos son adyacentes? Cuando esos ángulos no tienen un lado común. En este caso, este lado es común tanto para el ángulo alfa como para el ángulo teta. Estos son ángulos adyacentes.
¿no? Acá tenemos también este ángulo que son adyacentes. Este ángulo tiene un nombre especial que se llama par lineal. Pero ¿cuál es la característica de este ángulo? Si bien es cierto, son adyacentes, significa también que el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Repito entonces que a este ángulo se le llama también par lineal, ¿ya? Después vamos a ver que tienen también otros nombres, pero en este momento, como ángulo adyacente, ¿no? Significa que alfa más beta es igual a 180. Tenemos los ángulos consecutivos. ¿Quiénes son los ángulos consecutivos? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos. En realidad no hay 4. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 10 ángulos acá. Miren, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y el todo 10 ángulos. ¿Ya? Entonces, se hace así. 1, 2, 3, 4. 4 más 3, 7 más 3, 10 ángulos hay acá. Pero en este caso, para explicar lo que es ángulo consecutivo, simplemente decimos que el ángulo AOB, el ángulo BOC, COD, DOE son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque están uno a continuación de otros, ¿ya? Ese es un ángulo consecutivo. Una observación acá, por ejemplo, acá tenemos que el ángulo alfa, beta, teta y omega son ángulos consecutivos, ¿no? Están uno a continuación de otro. Pero la característica de este ángulo consecutivo es que alrededor del punto, de este punto, vamos a decir O, se han formado 1, 2, 3, 4 ángulos. La suma de esos 4 ángulos es igual a 360 grados. ¿Ya? 360 grados suman los 4 ángulos. También tenemos ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, es la intersección de dos rectas. Al intersectarse estas rectas, han formado el ángulo X y el ángulo Y. Como son opuestos por el vértice, significa que el ángulo X es igual al ángulo Y. Es decir, si el ángulo X vale 60, este vale 60, ¿no? Por supuesto, X más este ángulo van a formar un ángulo llano que va a sumar 180. Y más este ángulo de acá van a sumar 180, ¿no? Eso ya lo tenemos que relacionar esos ángulos cuando ya nos da un ejercicio donde podemos utilizar lo que es ángulos opuestos por el vértice. Entonces tenemos por esta vez, ¿no?, en ángulos, primera parte, han recordado lo que es un ángulo, figura geométrica formado por dos rayos con un vértice común, con un punto común que se llama vértice. La bisectriz de un ángulo que divide el ángulo en dos partes iguales. La clasificación ha recordado lo que es un ángulo agudo, lo que es un ángulo recto. Acá me olvidaba, este cuadradito que está acá me está indicando que este es un ángulo recto, que este ángulo mide 90 grados. Ángulo obtuso, aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Acá puede ser 91, 100, 120, 189, 170, puede ser. Son ángulos obtusos. El ángulo llano mide 180 grados, ¿ya? No me vaya a decir que el ángulo de 180 es un ángulo obtuso. No. Tiene un nombre especial llamado ángulo llano, que es igual a 180. Ese es por su medida. Ahora, de acuerdo a su posición, pueden ser adyacentes cuando tienen un lado común. En este caso, este rayo es común para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Tenemos acá a este ángulo que son adyacentes, que tiene un nombre especial llamado par lineal. ¿Qué significa eso? Que este ángulo alfa más este ángulo beta es igual a 180. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son ángulos que están uno a continuación de otros, ¿no? Por eso se llama consecutivos, ¿no? En este caso tenemos AOB, BOC, COD y DOE son ángulos consecutivos, uno a continuación de otro.
casos especiales de este ángulo consecutivos es, si nosotros notamos en este punto, alrededor de este punto se ha formado el ángulo alfa, beta, teta y omega. La suma de esos cuatro ángulos me tiene que dar 360 grados. Y ángulos opuestos por el vértice son los ángulos formados por la intersección de dos rectas. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Eso es con respecto a la clasificación de ángulos. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver, me dice acá, hallar el valor de alfa. Aquí está alfa, 7 alfa. Lo primero que tengo que fijarme es, digamos, en este caso, la gráfica. Observemos bien acá. Aquí hay dos ángulos y el otro, tres ángulos. Este cuadradito me está diciendo ¿qué cosa? Que este ángulo más este ángulo es igual a 90. ¿Ya? O sea, es un ángulo recto. Entonces simplemente tenemos que hacer una pequeña suma. Que la suma de alfa más la suma de 7 alfa tiene que ser igual a, ¿cuánto? A 90 grados. Y por lo tanto entonces tenemos que resolver esa, es una ecuación. En la clase anterior hemos dicho que la geometría tiene muchos problemas, tiene en el sentido de que tenemos que saber resolver ecuaciones. Resolvemos acá. ¿Cuánto me da acá? 8 alfa igual a 90. El 8 está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Dividimos acá, 90 entre 8. 90 entre 8, ¿a cuánto es? A 9, ¿no? No, perdón. 9 entre 8, 1. 1 por 8, 8. 9 menos 8, 1. Bajo el 0, 10 entre 8 es a 1. 1 por 8, 8. 10 menos 8, 2. Ya no hay cifras que bajar, pero quiero sacar, digamos, 1 o 2 decimales. ¿Qué hago? Escribo en la coma y aumento un 0. 20 entre 8 es a 2. 2 por 8 es 16, 20 menos 16, 4. Quiero sacar un decimal más, 40 entre 8 es a 5, 5 por 8, 40, ahí está. Quiere decir que alfa es igual a 11,25 grados, ¿no? Se le recuerda también que no siempre nos va a dar una cantidad entera, ¿no? El valor de un ángulo, puede ser un decimal también, ¿no? Entonces tenemos que saber, en este caso, dividir para poder hallar lo que me piden acá, ¿no? Me piden el valor de alfa. Bien, en el ejercicio 2 me piden calcular alfa si OB es bisectriz del ángulo AOC. Ya, acá tenemos la figura. Entonces yo para resolver este problema yo tengo que saber qué significa bisectriz. Ya hemos dicho que una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces vamos a ver en el gráfico, tenemos que acá este ángulo vale 2 alfa, acá no tenemos valor, acá tenemos 60. E inmediatamente voy a recordar que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar, ¿cuánto? Muy bien, 180 grados, ¿no? Este es un ángulo ya no. Pero no tengo el valor de acá. Entonces vamos al problema. Me dice que OB, está OB, es bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué significa esto? Si este es 2 alfa, esto también vale 2 alfa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es bisectriz. ¿Ya? 2 alfa. Entonces tengo los valores de los tres ángulos. Se entiende entonces que la suma de 2 alfa más 60 me tiene que dar ¿cuánto? Muy bien, 180 grados. Entonces hacemos las equivalencias. 2 veces alfa, este ángulo de acá, más este ángulo, 2 veces alfa, más 60,
me tiene que dar 180 grados. Sumamos acá, este me da 4 alfa más 60 igual a 180. Es más 60 pasa a restar y quedaría así, 4 alfa igual a 120. El 4 está multiplicando, pasa a dividir, 120 entre 4, la respuesta es 30 grados. Esa es la respuesta, ¿no? Bien, como ustedes ven, esa aplicación de la parte, en este caso de la parte que hemos visto acá, en cuanto a la clasificación de ángulos. Me piden determina alfa. Muy bien, acá tenemos también un ejercicio parecido acá, parecido a este, ejercicio 2. Pero miren acá, tenemos que todo este ángulo vale 120. Este ángulo de acá vale 100. Me piden hallar alfa, está acá. Yo no sé cuánto vale esto y acá. Lo único que sé es que todo esto vale 100 grados. No sé cuánto vale esto. Lo que sé es que todo esto vale 120. Entonces vamos a ver lo siguiente. Miren, yo tengo acá, si todo esto vale que diga 100, ¿no? Si a 100 le quito alfa me va a dar este ángulo. Entonces esto sería 100 menos alfa. Este ángulo de acá. Igualmente acá. 120 le quito alfa me va a dar este ángulo. Entonces sería 120 menos alfa sería todo este ángulo de acá. Vamos a hacer un poquito más arriba. Pues, todo este ángulo, ¿no? Sería 120 menos alfa. ¿Ya? Ahora ya tenemos los valores de cada uno de estos ángulos. Entonces decimos que este ángulo 120 menos alfa más alfa más 100 menos alfa, ¿cuánto me tiene que dar? 180. ¿No? Entonces tenemos, vamos a ver, simplificamos, me da 0. Y me quedaría menos alfa, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a poner acá, menos alfa, 120 más 100 sería 220 grados. Todo esto sería igual a 180. Miren lo que voy a hacer. El menos alfa lo voy a pasar al segundo miembro y el 180 viene al primero. Quedaría así. 220 menos 180. El menos 2 alfa va a segundo miembro. Restando acá, ¿cuánto tengo? 40. 40 es el valor de alfa. Bien, entonces vamos a ver ahora ejercicios de aplicación. Vamos a ver ya la parte teórica que hemos visto. Vamos a aplicarlos en cada uno de estos ejercicios. Ejercicio 1 me dice, en el gráfico mostrado, la medida del ángulo AOE, ¿dónde está? AOE, o sea, todo este ángulo es igual a 80 grados. Calcula la medida del ángulo BOD. O sea, lo que me están pidiendo es BOD. O sea, este ángulo que están pidiendo. Este para nosotros es la incógnita. BOD. BOD. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren acá. Se entiende que todo este es el ángulo que vale 80 grados. Eso va a ser equivalente a decir la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo. ¿Cuánto va a ser? 80 grados. Eso es lo que tenemos que aplicar. Entonces significa que, miren acá, teta más 3 veces teta más 3 veces alfa
más alfa me tiene que dar ¿cuánto? 80 grados. Sumando acá, ¿cuánto tengo? 4 teta. Sumando acá, ¿cuánto tengo? 4 alfa. ¿No? Pero observen que cada uno de estos términos yo lo puedo dividir entre 4. Y al dividirlo entre 4, ¿qué tengo acá? Teta, acá tengo solamente alfa, y 80 entre 4, ¿cuánto es? 20. Quiere decir que teta más alfa es igual a 20. ¿No? Muy bien. Pero a mí me están pidiendo, ¿qué cosa me piden? El ángulo DOB, o BDOC. La medida del ángulo B o D, ¿quién es? 3 veces teta más 3 veces alfa. ¿Ya? Pero yo tengo lo siguiente, acá tengo 3, puedo factorizar. Por lo tanto, 3 teta entre 3 me da teta, 3 alfa entre 3 me da alfa. ¿No? Pero, por esta expresión que hemos obtenido anteriormente, yo tengo que teta más alfa es igual a ¿cuánto? A 20. Quiere decir que BOD es igual a ¿cuánto? A 60 grados. Esa es la que me está diciendo. La respuesta acá en este caso es BOD mide 60 grados. ¿No? Entonces acá hemos visto primero que la suma de los 4 ángulos que tengo acá debe ser 80. Y ahí he tenido una expresión, que teta más alfa es 20. Esta expresión que obtuve me permite, ¿qué cosa? Trabajar al saber que 3 teta más 3 alfa es igual, 3 teta más 3 alfa, lo puedo factorizar y tengo acá teta más alfa, que ya conocemos que es 20 y la respuesta es 60. Eso sería la respuesta. Muy bien. 2. De la figura, el ángulo AOD es agudo. O sea, acá tenemos la figura AOD es agudo. ¿Qué significa? Que este ángulo va a estar entre, vamos a decir que sea alfa, y todo esto tiene que ser menor que 90. Este es un ángulo agudo. Sigamos leyendo. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la medida del ángulo BOC. BOC, ¿cuál será el mayor valor entero que puede ser? Muy bien, pero yo tengo esta condición. Mírenme, esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a escribir acá. AOB dice, voy a decir que el ángulo AOB es a 2, como BOC es a 3, como COD es a 4. Todo esto va a ser equivalente a ¿cuánto? Puede ser, como me piden allá, X, ¿no? Ya, perdón, ya, todo esto lo hago alfa, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos, ojo con esto, A o B por 2, voy a igualar esto con esto. Entonces A o B, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, 2 alfa. Ahora comparo B o C, aquí es igual, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, y C o D, el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿No? Entonces tenemos esa expresión. Ahora, ¿qué significa eso? Que esto vale 2 alfa, este vale 3 alfa,
y 4 alfa. ¿Ya? Entonces, pero me pide calcular el mayor valor entero que puede tomar B o C. Sumando todo esto, miren, ¿cuánto es esto? 9 alfa. ¿Qué significa eso? Que, como acá me dice el mayor valor entero, que 9 alfa, voy a poner acá, 9 alfa debe ser, ¿qué cosa? Menor que 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo agudo. ¿Ya? Porque es un ángulo agudo. Y los ángulos agudos están entre 0 y 90 grados. De ahí tengo yo que alfa vale, dividiendo entre todo, entre 9, perdón, tengo acá alfa y esto sería 10. Muy bien. Pero no me piden hallar alfa. Me piden hallar el mayor valor que puede tomar 3 alfa, porque ese es B o C. Eso me están pidiendo. Entonces voy a hacerlo acá. La medida del ángulo B o C, aquí es igual a 3 alfa, ¿no? Si yo tengo acá que alfa vale 10, esto será 3, perdón, acá será entonces, multiplico a ambos por 3, sería 3 alfa menor que 30. Explico otra vez. Acá multiplico, como yo tengo que hallar 3 alfa, multiplico a alfa por 3 menor que, y 3 por 10, 30. Pero ¿cuál es el valor? Miren, ¿ah? ¿Cuál es el valor entonces? Que 3 alfa es menor que 30. ¿Y cuáles son los enteros menores que 30? 29, 28, 27, 26, hasta 1 grado, digamos. Por lo tanto, yo tengo que el mayor valor que puede tomar 3 alfa, ¿quién va a ser? 29. 3 alfa debe ser igual a 29 grados. ¿Explico por qué? Porque me dice acá, calcular el mayor valor entero que puede tomar B o C. Ese es el resultado. ¿Ya? 29 puede ser el mayor valor que puede tomar este ángulo. Ejemplo 2. Calcular X. X me dice que es alfa más beta, ¿no? Pero, como ustedes son observadores, acá observan este cuadradito. ¿Eso qué significa? Significa que todo este ángulo vale 90 grados, ¿no? Si todo ese ángulo vale 90 grados, miren, ¿ah? Entonces yo tengo acá que 2 veces alfa, ahí está, alfa, alfa, más 2 veces beta es igual a 90 grados. Factorizamos, alfa más beta debe ser igual a 90. Pasa a dividir, alfa más beta es igual a 45. Pero ¿quién es X? X, ¿quién es? Es alfa más beta. Significa entonces que vale 45 grados. ¿Ya? Ahí está el desarrollo de esa expresión. Nos vamos ahora al ejercicio 4. Dice del gráfico, acá tenemos el gráfico, OB es bisectriz. Si es bisectriz ¿de quién? Del ángulo AOC. O sea, de este ángulo OB es bisectriz. Por la definición de bisectriz, que dice que la bisectriz es el rayo que divide al ángulo en 2 partes iguales. Si este vale X, este también valdrá X. Sigamos leyendo. OE es bisectriz del ángulo DOF. Si es bisectriz acá, esto vale 35 también. Y me piden calcular X. Pero yo tengo que todo esto
todo este es un ángulo llano, o sea que vale 180 grados. Significa que sumando x más x, esto me indica que este ángulo vale 90, más 90, más 35, más otra vez 35 es igual, ¿ok? 180, ¿ya? Muy bien, sumando acá, 35 más 35 serían 70. 70 más 90, ¿cuánto es? 160. Eso debe ser igual a 180. Muy bien, ahora el 160 pasa a restar, porque está con más. Sería 2x igual a... ¿Cuánto sería acá? 20. Pasó a restar. X, el 2 pasa a dividir 10, ¿no? Eso sería el resultado de esta expresión, ¿no? Este es el resultado. ¿Habrá otra manera de resolverlo? Sí, más directo. Si yo sé que todo esto vale 180, esto es 90, significa que esto, 2x más 70, ¿cuánto tiene que ser? 90. Porque si estos ángulos de acá valen 90, más 90 me da los 180. ¿Y esto cuánto es? Otra vez, el 70 pasa a restar, x es 10. Me da el mismo resultado, ¿no? Dos formas de resolver, ¿no? Esto nos demuestra que hay problemas en que hay no solamente una forma de resolverlo, hay otra manera. Finalmente, vamos a ver el ejercicio 5. En el gráfico dice M, medida del ángulo AOC es 90 grados. Ahí está. Haya el mayor valor y menor valor entero de X. AOC, según esto, es 90 grados, ¿no? Me pide hallar el mayor y menor valor que debe tomar X, ¿no? Observen acá que si este ángulo mide 90 y hay un angulito más, significa que es un ángulo obtuso, ¿no? Y un ángulo obtuso, ¿a qué es igual? Un ángulo obtuso es menor que 90, vamos a poner alfa, pero mayor que 90, pero menor que 180, ¿no? Ese es un ángulo obtuso. Todo esto, es un ángulo obtuso. ¿Cuánto es? No lo sé. Eso vamos a ver. Pero si observan ustedes en el gráfico, tenemos que DA o D, ¿a qué es igual? Al ángulo X más Y más el ángulo X menos Y, ¿no? Eso es lo que yo tengo acá. Entonces yo tengo la medida del ángulo AOD es igual a X más Y más X menos Y. O sea, este ángulo más este ángulo me da todo el ángulo de acá. Observen acá, X más X, 2X. Y con Y se van, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que 2x debe ser, ¿no? Debe ser, ¿qué cosa? Un ángulo obtuso. Significa entonces que 90 debe ser menor que 2x y a su vez 2x tiene que ser menor que 180. Dividimos todo por 2. Entre 2 para tener solamente el valor de X, ¿no? Por eso me dice acá el valor de X. Al dividir entre 2, tengo acá 45. Esto queda en X y esto queda en 90 grados. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos. El menor valor de X, ¿quién será? ¿No? El menor valor entero, dice, de X, ¿no?
será ¿qué cosa? 46. Entonces x, el menor valor, acá esto. Dice que 45 es menor que x. O también puede decir que x es mayor que 45. Entonces, los valores de x serían 46, 47, 48, 49, 50 y así sucesivamente. Entonces, el menor valor va a ser 46. Pero su máximo valor, ¿quién es? Menor que 90. El entero que está antes de 30, ¿quién es? 89. Esos son los resultados de esta expresión. O sea que x puede tomar el valor mínimo de 46, pero el mayor valor puede ser 89. Bien, alumnos, alumnas, como siempre, hay una fichita con respecto a este tema de ángulos, ¿no? Resuélvanlo y envíenmelo. Si saben algunos alumnos que no están entregando, invítenle para poder registrar en todos aquellos alumnos que están enviando su ficha. Muy bien, cuídense y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.